Miren, me estaba encontrando otro dato aquí, muy útil. 5,700 candidatos se rajaron. Oye, es mucho. Pero pues es que la situación lo merece. En el proceso electoral que termina el domingo 1 de julio, alrededor de 5,703 aspirantes a un puesto de elección fueron sustituidos por diferentes causas. En cuanto a candidatos locales, las entidades donde más cambios son Oaxaca, 1,660, y el Estado de México con 1,225. Siguen Michoacán con 736, Jalisco 674, Guerrero 477, Querétaro 176, Chihuahua 80, Hidalgo 70, Yucatán 70, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Tlaxcala. Es que el miedo no anda en burro. Decíamos en una frase muy utilizada para quien por cierto temor decía no, yo siempre no. Y la violencia, las amenazas, paridad de género, pero la mayoría no dijo por qué, nomás ahí está su arpa. Sí, empezando por Margarita Zavala. Fue la más destacada de quienes sí. Les dijo, ¿saben contar? Conmigo no cuenten. Pues resultó como frustrante para las mujeres en este país. Pues sí, hombre, eso de su retiro, ya que Marichú no llegó. Las mujeres tenían la esperanza de ser representadas. Pues sí, lo que pasa es que es muy sensible a las críticas. Entonces yo creo que fue sugerencia del marido que dijo ya no quiero. Ese era su principal problema. En los encabezados todo el tiempo. Y pues le decía quiere llorar. Y... Pues es que por otro lado, a pesar de las críticas y censuras e incomodidad, es una buena mujer, es una buena profesional. Sí. Es una mujer que viene de un partido noble, de buenos principios, tiene hijos no grandes de los que van a medrar, sino chiquillos todavía. Es decir, sí, había cierta garantía en ella de buena voluntad. Sí. Pero ¿cómo quitarle el estigma de ser la esposa de quien desató la guerra? No, ya dijimos. Del crimen. Ya dijimos su principal rémora. Pero ahora estamos hablando de que es capaz, de que es honesta, de que es confiable, de que no tiene cara de rapiña como los demás. Bueno, sí, al parecer no era su propósito fundamental en la política, ¿no? Ella tiene una agenda ideológica muy, muy interesante, ¿no? Muy relacionada con sus creencias, pero pues sí, la carga estaba muy, muy cercana y pues tal vez para la próxima. ¿Tú crees? Creo que sí. Si ella sigue en la política, se va aminorando. Pero se desgastó, Mario. Totalmente. Las que han sido candidatas quedan. Y hemos tenido varias. Uh-huh. Y por lo menos en este periodo ya no va a poder participar en la política. Ya ella fue diputada en la última legislatura en que participó, después ya fue primera dama. Entonces tendría que haber aspirado a una senaduría o a una diputación del mismo nivel, pero ya no lo hizo. Ya ahora va a estar en
en su casa atendiendo a sus niñitos durante los próximos 3 años por lo menos. Sí, porque incluso renunció al partido. Sí. Elizabeth Hernández. Desafortunadamente aún no estoy lista para votar. Y sigo indecisa. Es que no hay ni a quién irle. Es lamentable. Nos han metido en una confusión terrible. Yo diría, bueno, todavía no tengo candidato. Voy a verles la cara, a ver. ¿Cuál me parece menos peligroso? ¿Cuál me parece más auténtico? ¿Cuál me parece menos voraz? Yo creo que ya es lo único que nos queda. El tribunal correspondiente en Toluca eliminó las aspiraciones de José Manuel Mireles. Así que José Manuel Mireles queda fuera de la contienda por una diputación. Él sería de representación proporcional en Michoacán. Fue uno de los líderes de las autodefensas en esa entidad y tuvo una serie de episodios muy interesantes que lo significaron en forma muy notable. Sí, fue considerado como el enemigo público número 1 del gobierno, del actual gobierno federal. Y sin razón. Sí, le cargaron la mano y lo que querían era sacudirse de un error que cometió el gobierno federal al darles autorización, uniformes, armas y cierta beligerancia, pero ya oficial, y luego dijeron, y cuando esto crezca, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es que tuvieron éxito. Lograron empezar a limitar la acción de los grupos delictivos, capturaron a muchos, los expulsaron, huyeron, y esto era un mal ejemplo para el gobierno federal y prefieren lidiar ellos con un problema con el que no han podido que dejar que la población con sus propios recursos lo lograra. Quedan algunos vestigios muy pequeños, desgraciadamente, pero funcionan. Sí, funcionan, pero se han maleado mucho. Precisamente al perder el apoyo del gobierno federal, pues no tienen otra fuente de apoyo que otros grupos delictivos. Se los comen. Sí. Y además tenía un origen histórico y constitucional. Uno en la estación del Zócalo, del lado de la salida a Catedral, puede ver las fotos de lo que eran las guardias ejidales en la época de Cárdenas. Es decir, Cárdenas decidió armar a los ejidos precisamente para que pudieran defenderse. Entonces tenía un antecedente histórico y una validez constitucional el que se hiciera esto, pero claro, corrían el peligro de que atacaran bien al crimen organizado y eso no lo podían permitir. Por eso no hay delincuencia organizada en Cuba. ¿Por qué? Porque son las propias comunidades las que hacen la vigilancia intensa. Y cualquier irregularidad es de inmediato erradicada o capturada.